Hoy vamos a hablar sobre neumonías asociadas a la ventilación mecánica. La ventilación mecánica es una terapia esencial en el tratamiento de pacientes críticos y con falla respiratoria. Estos pacientes tienen un alto riesgo de presentar complicaciones, entre las cuales están la muerte, distrés respiratorio y infecciones asociadas a la ventilación, que son neumonía. La incidencia de las neumonías asociadas a la ventilación mecánica varían desde un 4,4 por cada 1000 días de ventilación en países desarrollados, llegando incluso hasta 20 pacientes por cada 1000 días en ventilación mecánica. Esto en países en vías de desarrollo. A nivel pediátrico, las neumonías asociadas a la ventilación mecánica corresponden al 10 al 30% de las infecciones en las unidades de terapia pediátrico, siendo la segunda infección más frecuente en las mismas. En cuanto a la mortalidad atribuible a las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, se encuentran entre un 10 a un 15% y van a aumentar la estancia hospitalaria entre 7 y 10 días. Pickering en el año 2008 hizo un estudio en Argentina donde comparó el exceso de costo de los pacientes que presentaban unas neumonías asociadas a ventilación mecánica versus aquellos que no, y vio que había un exceso de casi $5.000 por cada paciente que presentaba este tipo de complicaciones. Definamos entonces lo que es la neumonía asociada a ventilación mecánica y aquella que se produce en el paciente con una ventilación mecánica después de 48 horas de la intubación y que no estaba presente para el momento de ingreso del mismo. También se extiende hasta las 72 horas después de la extubación y retirada de la ventilación mecánica. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Primero, la duración de la ventilación mecánica. A mayor tiempo de ventilación, mayor riesgo tenemos de presentar la infección neumónica. La estadía prolongada en unidades críticas también condiciona este tipo de problema. El empleo de dispositivos venosos centrales, exposición a antimicrobianos, sobre todo aquellos que son de amplio espectro. El uso de bloqueantes H2, ya que al disminuir la acidez gástrica favorece la proliferación bacteriana. Edades extremas de la vida, siendo los lactantes menores y recién nacidos y personas de tercera edad las que suelen presentar con más frecuencia infecciones de este tipo. Reintubaciones e intubaciones nasotraqueal. A medida que yo haga reintubaciones en el paciente, tengo un mayor riesgo de presentar una neumonía asociada a ventilación mecánica, aspiraciones repetidas por secreciones en la traqueostomía, traslados de pacientes fuera de la unidad. Por supuesto, la inmunodeficiencia y la inmunosupresión constituyen factores importantes y el bloqueo neuromuscular. Hablamos que sedaciones extremas y profundas condicionan la aparición de las neumonías por aspiración de secreciones. En cuanto a la etiología, los agentes etiológicos van a depender de si es instalación precoz o instalación tardía, si la fuente es exógena o es endógena. Empecemos con la instalación precoz, son aquellas que inician antes del 5º día de intubación endotraqueal y los agentes implicados generalmente provienen de la colonización de la orofaringe. ¿Quiénes son? Bacterias básicamente implicadas en esta y llegan por aspiraciones, son el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus y Staphylococcus. Cuando la instalación es tardía, hablamos entonces de aquella que va después de los 5 días de la intubación y los agentes implicados básicamente pasan a ser ahora flora hospitalaria. Tenemos entonces la más frecuente, Pseudomonas aeruginosa, el Staphylococcus aureus meticilino resistente, el Acinetobacter, que ocupa un lugar preponderante en las neumonías asociadas a ventilación mecánica, y la Klebsiella pneumoniae. También podemos clasificarlas entonces en base a la fuente endógena o exógena de la bacteria, y tenemos que la endógena es aquella que proviene de orofaringe, tráquea, sinusitis, líquidos gástricos. ¿Cómo llega al pulmón? Básicamente por aspiración de las secreciones. Y de las fuentes exógenas tenemos en primer lugar que son transportadas por trabajadores de salud, los circuitos de ventilador y las nebulizaciones, y llegan al pulmón mediante la inhalación de las bacterias. Todas ellas conducen entonces a una neumonía asociada a la ventilación mecánica. En la hora del diagnóstico, en el año 2012, el CSE y un grupo colaborador establecieron que en adultos ya no hacía falta la demostración de las neumonías mediante estudios radiológicos, ya que estos estudios radiológicos eran muy subjetivos a la hora de dar el diagnóstico, y estableció entonces el concepto de eventos asociados a la ventilación mecánica, diferenciando los 3 episodios, como es
complicaciones asociadas a la ventilación mecánica, complicaciones asociadas a ventilación mecánica relacionadas a procesos infecciosos y propiamente la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Tenemos entonces que como complicaciones asociadas a la ventilación mecánica es aquella que después de un periodo de estabilidad o mejora en el ventilador, el paciente comienza a empeorar en al menos uno de los siguientes parámetros. Uno, aumento de la oxigenación, requiere una FiO2 mayor, aumento de los valores de un PIB mínimo. Cuando estábamos ante esta circunstancia, nos hablamos que estamos en una complicación asociada a la ventilación mecánica y como ejemplo de esto son la atelectasia pulmonar. Ya cuando el paciente después del tercer día comienza a presentar fiebre y hablamos de una temperatura mayor de 38 grados centígrados o menor de 36 grados centígrados y en los exámenes paraclínicos un recuento de leucocitos mayor de 12.000 o menor de 4.000, entonces estamos en capacidad de hablar que estamos frente a un evento, una complicación asociada a la ventilación mecánica relacionada a un proceso infeccioso. Ya para hablar de neumonías asociadas a ventilación mecánica, tenemos entonces la demostración del agente etiológico. Y entonces viene cuando a la aspiración de estas secreciones provenientes de pulmones, bronquios o tráqueas, evidenciamos en el GRAM una contagio de neutrófilos mayor a 25 y menos de 10 células epiteliales por campos de baja potencia. Además, si logramos identificar microorganismos provenientes de una muestra de esputo, aspirado endotraqueal, lavado broncoalveolar o tejido pulmonar. En cuanto al criterio microbiológico de neumonías asociadas a la ventilación mecánica, tenemos entonces que si la muestra es obtenida a través de un aspirado endotraqueal, además de reunir los requisitos de tener más de 25 neutrófilos por campo, el cultivo deberíamos demostrar un crecimiento mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia para hablar que estamos en presencia de una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Lavado broncoalveolar y biopsia de tejido pulmonar, el crecimiento debe ser mayor o igual a 10.000 unidades formadoras de colonia. Debemos hacer la acotación que estos requerimientos son en adultos. En pediatría se mantienen los mismos requerimientos, pero adicionalmente también se ha mantenido el criterio de tener estudios radiológicos, donde yo evidencie aparición de nuevos consolidados, neumatoceles, cavernas o lesiones necrotizantes para poder hablar de la neumonía asociada a ventilación mecánica. Requerimiento que, como ya dije al principio, no es necesario cuando estamos frente a un paciente adolescente o adulto. El tratamiento va a depender básicamente de la resistencia y la flora bacteriana aislada en la unidad de terapia intensiva. Debe ser de un inicio precoz. Debe estar basada en la ausencia o presencia de factores de riesgo patógenos resistentes a fármacos tales como hospitalización prolongada, uso de antibiótico-terapia previa prolongada. ¿Okay? Es importante conocer la epidemiología de nuestras unidades de terapia intensiva y por supuesto es importante hacer entonces vigilancia de los episodios de neumonías asociadas a ventilación mecánica o cualquier otro proceso infeccioso que se desarrolle en nuestras terapias, porque solo así podemos tener identificados los gérmenes que debemos tratar a la hora de un proceso infeccioso. En cuanto a la profilaxis de las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, tenemos que la primera medida debe ser la educación del personal sanitario que labora en las unidades de terapia intensiva con respecto a la epidemiología y los procedimientos del control de las infecciones respiratorias. Las precauciones del uso de barrera, como son guantes, batas protectoras, contactos con pacientes colonizados o infectados con estafilococos aureus meticilino resistentes, no se sugiere y se recomienda para todos los pacientes. El uso de alcohol es importante en el lavado de manos. Esta debe ser con frotamiento de las manos con soluciones a base de alcohol y ha demostrado ser mucho más efectivo que jabones antisépticos en la prevención de las infecciones nosocomiales. La posición del paciente debe ser con elevación de la cabecera de la cama 30 a 45 grados, disminuyendo la incidencia de neumonías asociadas a ventilación mecánica, ya que evita el reflujo gastroesofágico en el paciente. Además, esto es importante si el paciente está recibiendo la nutrición enteral, que vale acotar
que es mejor recibir nutrición enteral que parenteral en la prevención de las neumonías asociadas a ventilación mecánica, ya que cuando el paciente está en dieta absoluta, favorece la replicación bacteriana a nivel gástrico. La intubación y reintubación deben ser evitadas cuando sea posible, puesto que incrementa el riesgo de neumonía. A mayor reintubación, más probabilidad tenemos del desarrollo de estos procesos neumónicos. La intubación orotraqueal y las ondas orogástricas son preferibles a la intubación nasotraqueal y a la utilización de sondas nasogástricas para prevenir la sinusitis nosocomial y el riesgo de la neumonía asociada a la ventilación. La aspiración continua de secreciones subglóticas disminuye la incidencia de neumonía en forma importante. La duración del circuito ventilador. La duración es controversial y se ha demostrado que estos recambios cada 24 horas son contraproducentes a la hora de producirse la neumonía y se recomienda en la actualidad cambiarlo solo si está visiblemente sucia o si presenta mal funcionamiento. Es importante recordar que el líquido que se forma por la condensación a nivel de los tubos de ventilación deben ser drenados constantemente para evitar que ingresen al sistema endotraqueal. El uso de antibióticos para descontaminación oral y gastrointestinal también es controversial y la tendencia actual es no recomendarlo, ya que su uso rutinario condiciona infecciones por bacterias multidrogos resistentes. Entonces, en la actualidad no se recomienda profilaxis el uso de medicamentos, antibiótico-terapia. En cuanto a la limpieza bucal con cloroxidina al 0,12%, inmediatamente después de la intubación ha demostrado disminuir entre un 10 y un 40% los episodios de neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Esto es cierto y ha sido demostrado mediante metaanálisis, más de 16 estudios, en pacientes en postoperatorio inmediato de cirugía cardiovascular, no encontrándose estas diferencias en los otros procedimientos. En conclusión, las neumonías asociadas a la ventilación mecánica son un proceso muy frecuente en las unidades de terapia intensiva. Están asociadas a mortalidad, morbilidad y en aumentos de costos en forma considerable. Para su diagnóstico se requiere la evidencia de un proceso infeccioso, inflamatorio con alteración de parámetros ventilatorios y existen medidas que ayudan a prevenir las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, siendo la principal la educación del personal sanitario.